El movimiento armónico simple tiene como base el movimiento circular uniforme. En esa circunferencia de radio r me voy a mover siguiendo una velocidad constante. Así, esa es una posición angular, otra posición angular, la velocidad sigue constante, otra posición angular y así. La posición angular viene determinada por el ángulo z, de tal manera que esa velocidad constante será la posición angular partido por el tiempo, donde despejando a z nos quedará que la posición que va a tener esa bola moviéndose en esa circunferencia va a depender de la velocidad angular y del tiempo. Bueno, pues vamos a hacer una proyección de ese movimiento en el eje X. ¿Qué es una proyección? Pues irradiar con luz, por ejemplo, desde arriba a esas posiciones que va ocupando esa bolita. En el primer caso produciría esa sombra, en el segundo produce esa, en el tercero esa, en el cuarto esa, en el quinto. Nos damos cuenta que el movimiento de la sombra, si miramos solo el eje X, es un movimiento de va y ven. Eso es lo que se conoce como movimiento armónico simple. Y en este movimiento vamos a definir tres magnitudes, bueno, no son nuevas, pero bueno, para nosotros sí son nuevas. En principio será la amplitud. En este movimiento a la amplitud se le conoce como el radio, se sigue midiendo en metros, ¿de acuerdo? Así, por ejemplo, en esa sombrita, si eso sería la posición de equilibrio, pues este sería el valor de máxima amplitud y hacia la izquierda el valor de mínima amplitud. Es decir, que todo el recorrido de va y ven de un péndulo es 2 veces la amplitud. Pues venga, vamos a empezar. El eje X, ahí tengo la primera posición. Inicio el movimiento con velocidad constante, posición angular nueva, y no voy a ver esas posiciones sino su sombra. Aquí la del eje X y aquí la nueva posición. Vamos a ver en qué sitio estaría, cuál sería la X de ese movimiento. Aplicando la trigonometría, el coseno de Z será cateto contigo partido por la hipotenusa, X partido por R, y si me despejáis X, me queda R por el coseno de Z. Lo único que tengo que hacer es sustituir R, porque sé que es la amplitud, y Z, que vale omega t. Pues sustituyendo eso, me queda esta ecuación, que es la ecuación que se conoce como elongación. Y es la posición X que va a tener en cualquier momento en un movimiento armónico simple en función del tiempo. Fácil, ¿verdad? Pues bien, vamos a definir una segunda magnitud. Lo que para nosotros siempre ha sido la velocidad angular, en el movimiento circular uniforme ahora simplemente se le cambia el nombre y se va a llamar frecuencia angular y se sigue midiendo en radianes por segundo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué ocurriría si en ese movimiento no partimos desde el punto cero de ángulo, sino que, por ejemplo, estamos aquí, partimos de ahí, hemos recorrido un ángulo inicial z sub 0 y a partir de ahí ya sí me muevo con ese movimiento circular uniforme, ¿no? El ángulo z sabemos que es omega t. Bueno, pues la ecuación de la posición va a ser la misma, tan solo que veis que lo que va a cambiar es el ángulo. En vez de ser antes omega por t, ahora será omega por t más z sub 0. Veis que es exactamente igual. Y z sub 0 se conoce como fase inicial, es decir, es el ángulo inicial o el sitio desde que ha salido y se mide en radianes. El movimiento armónico simple también tiene un periodo porque viene del MQ. Bueno, pues en este caso el periodo era el tiempo que se tardaba en dar una vuelta. Bueno, pues ahora será el tiempo que se tarda en hacer una oscilación completa. En el caso de un péndulo, el va y el ven del péndulo, ¿no? La ida y la vuelta, o un muelle exactamente igual. Y vale 2 pi partido por la frecuencia angular, cosa que ya sabíamos. Igual que existe el periodo, la frecuencia era el número de vueltas que daba en un segundo, por hacer el número de oscilaciones que ese muelle o ese péndulo va a hacer en un segundo. Se mide en hercios o en segundo elevado a menos 1 y siempre frecuencia y periodo son inversos.